La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos advierte que es mejor no involucrarse en planes donde el dinero que ganas está basado principalmente en el número de distribuidores que reclutas y lo que le vendes a ellos, en lugar de tus ventas a personas fuera del plan que deseen usar los productos. Bienvenidos a un nuevo podcast de economía del Club de Panchonomis de la Universidad de San Francisco de Quito. Somos Emilia Guerrero, Mario Ávila, Sebastián Mejía. El día de hoy tenemos el agrado de contar con una invitada muy especial, Magdalena Barreiro, Master of Science in Management del MIT Sloan School of Management y PhD en Management Science de Illinois Institute of Technology Stewart School of Business. Hoy trataremos dos temas de suma importancia, las estructuras piramidales y las criptomonedas. En 2008, un programador anónimo, con el seudónimo de Satoshi Nakamoto, desarrolló un sistema para crear dinero digital, una moneda basada en bits en The Cryptography Mailing List, que es una de las listas de correo más importantes de la criptografía. Satoshi Nakamoto publicó el software del sistema y las reglas del mismo para hacer estas transacciones, pero posteriormente desapareció sin dejar rastro o pista acerca de su verdadera identidad, ser una persona, un grupo de personas o una empresa. De esta manera nació el Bitcoin, considerada la primera criptomoneda en circulación. La misma es controlada por los usuarios que la adquieren y por los cuidadores del sistema o las personas que realizan las transacciones, denominadas mineros. Este sistema funciona con una modalidad conocida como peer-to-peer, lo cual permite que todos los usuarios puedan acceder a la información de todas las transacciones realizadas con los bitcoins a nivel mundial. A pesar que los usuarios pueden ver las transacciones, las mismas son anónimas, es decir, no se puede ver quién las hizo y quién las recibió. Bueno, ahora hablaremos de los modelos de negocio piramidal. Se conoce como esquema de pirámide, esquema piramidal o estafa piramidal a un esquema de negocios en el cual los participantes recomiendan y captan a más clientes, con el objetivo de que los nuevos participantes produzcan beneficios a los participantes originales. Se requiere que el número de participantes nuevos sea mayor al de los existentes, por ello se le da el nombre de pirámide. Un esquema piramidal funciona mientras existan nuevos participantes en cantidad suficiente. Cuando la población de posibles participantes se satura, los beneficios de los participantes originales disminuye y muchos participantes terminan sin beneficio alguno tras haber financiado las ganancias de los primeros. Bueno, Maggie, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nuevamente nosotros somos del Club de Economía y bueno, como mencionamos, vamos a tratar un poco el tema de las criptomonedas y las estructuras piramidales. ¿Tú crees que las criptomonedas son divisas confiables? Bueno, buenas tardes a todos y gracias por la invitación. Yo personalmente pertenezco al grupo de personas que no apoyamos la participación en criptomonedas. No soy la única, hay importantes premios Nobel, como por ejemplo el profesor Krugman, que me acuerdo cuando empezó a salir las criptomonedas y le preguntaron sobre el Bitcoin, dijo que el Bitcoin era perverso. Esa fue exactamente la definición. Pero vamos a dar un poquito de las razones de por qué. Una moneda, para que sea válida, tiene que cumplir con tres funciones básicas. Esa es, tiene que servir como un medio de pago, tiene que servir como una unidad de registro y tiene que servir como una unidad de conservación de valor. Las criptomonedas cumplen con la primera función, son un medio de pago, pero difícilmente se les puede considerar como una unidad de acumulación de valor debido a la grandísima volatilidad que tiene. Si comparamos la volatilidad del Bitcoin, por ejemplo, en un año versus la volatilidad de cualquier otra moneda, el euro o el yen o la libra, la volatilidad de esa moneda es 10 veces más. Entonces, la gente que invierte en ellas tiene que estar consciente que está entrando en una inversión de altísima especulación y si lo quiere hacer, muy bien, pero no es recomendable, es decir, yo no veo el futuro de las criptomonedas reemplazando a las monedas que tienen la supervisión de un banco central y que cumplen con las tres funciones que he mencionado al comienzo. Bueno, básicamente como se mencionó que la criptomoneda tiene esta única función de un método de pago, ¿en qué medida cree que sería aceptable la utilización de las criptomonedas? Puede ser aceptable en una transacción privada, en la que si tú me quieres vender tu computadora y yo tengo bitcoins, si tú me aceptas los bitcoins como medio pago, está perfectamente bien, porque es una transacción que aceptamos tú y yo. Sin embargo, como método de pago tampoco puede o recomendaría yo ser aceptado a nivel oficial. El Banco Central en el Ecuador, por ejemplo, hizo una publicación absolutamente clara diciendo que el Bitcoin no se acepta como medio de pago en el Ecuador oficialmente. ¿Por qué?
porque al no tener una supervisión adecuada, y como dijo aquí la compañera, si es que las transacciones quedan registradas pero son anónimas, se prestan para que esas transacciones puedan financiar negocios ilegales. Entonces les voy a citar a otro profesor muy conocido de MIT. Él es el profesor Roberto Rigobón. Roberto es un hombre moderno, súper loco, así que no es un conservador para que crean que solo los conservadores no estamos a favor del Bitcoin. Un tipo que siempre está buscando cosas nuevas, y cuando le preguntaron si él participaría de una inversión en Bitcoins, anotando que el MIT llevó a cabo un proyecto muy interesante con Bitcoins con sus estudiantes, la respuesta de él fue que él no está dispuesto a financiar a mafiosos, porque la posibilidad de que esas transacciones sean para pagar negocios ilegales es muy alta. Ahora, el Bitcoin tienen que tomar en cuenta que no sale solamente como un reemplazo de una moneda para poder tener una forma fácil o rentable de especulación o de pago. Nace como un paradigma. Aquellos que apoyan el crecimiento y el surgimiento de las monedas, de las criptomonedas, son personas que rechazan conceptualmente la existencia del Estado, la intervención del Estado en la forma de pago y el monopolio, digámoslo así, que el Estado tiene de la moneda nacional. Entonces, no es solamente que nace porque, que bien, esto nos puede dar mucha ganancia, sino que nace casi como un paradigma, es decir, como una corriente de pensamiento, ¿no es cierto?, diferente a de la que participamos aquellos que por experiencia sabemos que la moneda puede destruir a un país. Claro, como tú mencionas, esta moneda al comienzo también fue utilizada, como tú mencionas, en mercados negros, digamos en la venta de droga, armamentos y medicina ilegales. Y por esto las características que ha tenido esta moneda han dificultado el seguimiento de las actividades ilícitas, y esto sí puede ser un gran problema si se continúa con este sistema. Porque además hay que entender que si fuera simple y llanamente para mantener, digamos, facilidad y eficiencia en la metodología del pago, para eso está el dinero electrónico. Para evitar el costo del dinero físico, para eso está el dinero electrónico. Pero el dinero electrónico está supervisado igual que cualquier otra modalidad de pago dentro del sistema de supervisión de un país. Entonces, por eso hay que entender que estas criptomonedas precisamente salen a la luz como un paradigma de aquellos que no quieren estar bajo esa supervisión. Que no quiero decir que ellos, por definición, por no querer estar bajo el monopolio del Estado en este aspecto, sean personas que piensan hacer transacciones ilegales. Pero es evidente que por la naturaleza y por la forma como se desarrollan los pagos y el registro de transacciones, se presta para que haya mucha más facilidad para hacer una transacción ilegal en criptomoneda que en otra moneda. Ahora, que igual problema hay cuando se hacen transacciones en efectivo, que no hay un registro de los pagos y a quién pagas, eso es verdad. Pero precisamente los bancos han tomado las medidas para que las movidas de efectivo sean controladas cuando pasan ciertos valores. Entonces hay también un control allí. Y Magdalena, tal vez bajo alguna modalidad como la que recientemente presentó el gobierno venezolano con el caso del Petro, es bastante notable porque es considerada la primera criptomoneda con un sustento tangible, ¿verdad? Porque se supone que se basa en sus reservas de petróleo, y muchos analistas económicos han dicho que con un uso adecuado y con la legislación bien manejada respecto al tema, podría solucionar algunos de los problemas económicos de Venezuela. Bueno, Entonces, ahí vamos a otro punto, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale la moneda? Es uno de los puntos principales de mi clase de mercados financieros internacionales. La moneda vale de acuerdo a la confianza que la persona tenga en esa moneda. Por eso es que nuestro sucre fue desplazado por el dólar, porque llegó un momento dado en el que el sucre no valía nada porque la gente simple y llanamente no quería mantener sucres en su bolsillo y prefería mantener una moneda dura como el dólar. De tal manera, y lo mismo pasó en Zimbabue y en otros países, en Perú hace años, en Brasil, en Argentina, que incluso ha tenido que cambiar la denominación de su moneda porque llegó un momento dado en el que la confianza en la moneda existente era cero. Entonces yo te pregunto, te devuelvo la pregunta. ¿Qué confianza te daría a ti una moneda manejada por el gobierno venezolano? Aunque haya oro debajo, petróleo debajo, si ellos tienen esas reservas y no están pudiendo pagar con esas reservas sus mínimas necesidades y por eso, por la escasez de moneda, están recurriendo a esto, dime, ¿qué te garantiza
que el momento que haya una necesidad de que esas reservas respalden las transacciones hechas con esa moneda, las reservas puedan ser bien administradas por ese gobierno. No, probablemente no. Muy seguramente no será así, ¿no? Bueno, y de parte del gobierno venezolano que está tratando de incorporar esta criptomoneda llamada Petro como una medida deflacionaria, ¿qué cree usted que sí puede llegar a funcionar? Vuelvo y repito, en la medida que la gente tenga confianza, si es que una proporción importante de la población, no solamente venezolana, sino latinoamericana, incluso internacional, deciden que es una moneda interesante y que por lo tanto estarían dispuestos a recibir pago en ellas, va a funcionar. Va a funcionar. Si la gente no tiene confianza, la moneda no va a funcionar. Así que todo depende de la confianza con la que la gente responda, porque necesitas un cierto volumen para poder respaldar eso, que la moneda sea viable. Listo, muchas gracias. Y ahora pasando a otro tema, hablemos de las estructuras piramidales. Últimamente se han puesto de moda mercados como Forex y estructuras como Fusion, que son más o menos como estructuras de mercadeo. ¿Cree usted que estas redes tienen una estructura piramidal o más bien es un modelo de negocio un poco innovador como mucha gente cree? Yo pienso que Forex es un modelo de negocio que puede funcionar, sin embargo tiene riesgos grandes porque yo creo que genera muchas expectativas de aquellos que no tienen verdadera experiencia de tratar con monedas extranjeras y por lo tanto puede generar pérdidas a los novatos. Así que mi preocupación va más por allí. La otra, sinceramente, no la conozco. Las estructuras piramidales se caracterizan por la definición que aquí fue muy bien dada. Si son estructuras piramidales en el mercado financiero, lo que se hacen son captaciones, ¿no es cierto?, de la gente, captaciones que necesariamente se las hace de gente que tiene codicia, porque las condiciones en las que hacen esas captaciones son demasiado buenas para ser verdad. En finanzas ese es un lema, lo que parece demasiado bueno es porque es demasiado bueno, y la gente que accede a ese grupo de transacciones o a esas ofertas de inversiones lo hacen por codicia. Entonces funcionan, como bien lo dijo aquí la compañera, funciona para los primeros. ¿Por qué? Porque ellos reciben la rentabilidad altísima que esas inversiones prometen y a medida que la pirámide va creciendo, llega un momento en el que no se puede cumplir con todos y explotan. Y de esos hemos tenido N casos. Aquí en el Ecuador hubo un caso doloroso, el notario Cabrera. No sé si ustedes tienen memoria del notario Cabrera. Yo estaba de ministra de Finanzas en esa época y aquellos que perdieron con el notario Cabrera vinieron al Ministerio de Finanzas porque pretendían que el Estado les devuelva lo que ellos perdieron. Otro caso sonado aquí en el Ecuador internacional, pero que afectó a muchos ecuatorianos, fue el caso de Stanford, que era una captadora de fondos que se suponía era seria y tenía un programa de diversificación interesante, y luego el caso famoso de Nueva York, que se me escapa el nombre ahora, que está preso en Nueva York porque ese fue un escándalo de millones y muy reciente. Entonces, esos sistemas no funcionan bien. No funcionan bien porque prometen algo que no pueden cumplir. Cuando tienes los sistemas piramidales en trabajo, por ejemplo, en productos de salud, por ejemplo, en vitaminas, funcionan mucho con ese sistema piramidal. También funciona para los primeros y cada vez la gente va ganando menos. Entonces, hoy yo me hago una reflexión. La idea de generar este tipo de sistema originalmente es buena porque dices, a ver, si yo te doy a ti la posibilidad de que tú contribuyas a que los demás ganen y tú ganes más mientras más aportas, es como apelar al incentivo que todo ser humano tiene del progreso y de mejorar y de ganar más, porque el ser humano no tiene el incentivo de ser pobre, el ser humano tiene el incentivo de ser rico. Esto es algo que ciertos grupos no entienden. Entonces, esa gente trabaja y yo tenía una chica, una masajista que trabajaba con For Life y le vio muy bien, muy trabajadora, muy esforzada, ¿no es cierto? Pero llega un punto en el que ya no da para todos el esquema y los últimos en entrar al esquema o pierden o no ganan nada. Entonces yo te pregunto, un esquema parecido podría ser cuando una empresa, como por ejemplo Hertz Rent a Car, decidió que quería entregar las acciones a sus empleados para que sean los empleados los accionistas de la empresa y así puedan generar mayor valor. Pero cuando Hertz hizo eso, entregó a un número limitado de personas sobre unos activos bien conocidos, es decir, la participación de cada uno de ellos estaba bien conocida y no había el riesgo, obviamente iban a correr el riesgo de que la empresa le vaya bien o mal, pero era un riesgo que se podía calcular. Los esquemas piramidales, la gente no conoce exactamente hasta dónde puede llegar, ¿cómo podríamos ponerlo? Hasta dónde se puede estirar la sábana. Entonces,
Si a mí me pregunta si yo participaría en un esquema piramidal o le permitiría que mi hijo participe, ciertamente no. Claro, también existen muchos casos en que los esquemas piramidales son esquemas abiertos y esquemas cerrados, que las personas conocen cuando entran a una pirámide y muchas veces las personas entran a un negocio y no conocen que están en una pirámide y solo salen estafados. Exacto, tienes razón. Cuando comenzaron estos sistemas de Herbalife y For Life, porque comenzaron con estos productos naturales, ¿no es cierto? Era una excelente forma de mercadeo y de expandir el market share al menor costo y con gente que hacía el trabajo expandiendo su propio círculo. Nunca nadie les dijo que ese era un esquema piramidal. Fue cuando ya surgieron 2, 3 o 4 y se vieron las consecuencias de los primeros que empezó a ponerse atención, a estudiar el hecho y a conocerse un poco más y a darse cuenta que todos esos esquemas funcionan así. Funcionan bien para los que comienzan, para los intermedios y a los últimos, si es que no pierden es una suerte, pero ya no ganan lo que se les promete. Agradecemos a nuestra invitada Magdalena Barrero una vez más por su invaluable presencia el día de hoy, contribuyendo con su conocimiento y experticia a dilucidar temas esenciales de interés público. Muchas gracias, Magdalena. Finalmente aprovechamos esta oportunidad para agradecer a todos quienes durante todo este tiempo han permanecido fieles a la señal de este podcast. Para nosotros ha llegado el momento de evolucionar y llevar el proyecto del podcast a una nueva etapa. Queridos oyentes, ha sido el momento en el que este programa será finalizado. Será la última vez en que nos escuchen, pues damos la bienvenida a Dragonomics, el programa de video transmisión y difusión de contenido de The Panchonomist, a través del cual presentaremos todos los debates, conversatorios y eventos académicos oficiales de este departamento del club. Estén atentos a nuestra señal, pues pronto podrán vernos por YouTube y en otras plataformas. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias a todos. Gracias.